laboratorio se va a centrar en la parte sonora de los videojuegos, en su, digamos, como en su conceptualización sonora, pero también, pues, digamos, una revisión técnica también de cómo abordar el sonido en los videojuegos. Y nos acompaña Andrés. Andrés está por aquí, sí. Bueno, pues qué gusto estar acá compartiendo estas experiencias, pues toda esta cronología, toda esta reflexión, digámoslo así, ¿no? De lo que tiene que ver con el sonido, con la música, con el ritmo y la emoción sobre todo, ¿no? En cuestión de cómo es que se están manejando las narrativas hoy en día, ¿no? Con relación a los videojuegos, a las aplicaciones interactivas, a la realidad virtual, bueno, toda una serie digámoslo así, parámetros, caminos, bueno, decisiones que uno debe tomar no solo al crear, diseñar el sonido o el, digámoslo así, todo el espectro sonoro de un videojuego, sino también las decisiones que como usuario también de videojuegos tomamos a veces, ¿no? Con base en esas reacciones del algoritmo, del programa, del motor del videojuego, en fin. Entonces, pues bienvenidos a este gran mundo del sonido, del diseño sonoro y la música en los videojuegos. Bueno, yo creo que lo más importante, ¿cierto? Es como viajar a la antigüedad y pensar en todo lo que se estaba, digámoslo así, relacionando con la humanidad, con la razón, con las emociones, con los sentimientos y prácticamente podemos remontarnos a las épocas de Platón, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Platón, pues podemos relacionar el tema de las emociones sin ningún problema. Podemos hablar de la razón del pensamiento de las emociones, como esas fuerzas salvajes, ¿sí? E incontrolables eh, que él pensaba y que de alguna u otra manera eran limitadas por la fuerza de la razón, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sonido, de música, de ritmo, de melodía, de armonía, pues tenemos en cuenta esto, ¿no? No solo cómo las emociones, ¿cierto? Van a afectar o van a resonar en determinado público o audiencia, sino también como creadores, cómo pretendemos, ¿cierto? Seleccionar determinados parámetros, eh, seleccionar determinadas alturas sonoras, duraciones sonoras, seleccionar también algunas, digámoslo así, texturas para ver cómo vamos a aplicar esas emociones, cómo va a resonar nuestra música o nuestro diseño sonoro en un juego, ¿sí? Por otra parte, pues también había una reflexión en la antigüedad sobre las reacciones corporales, ¿no? La reacción también de supervivencia, que lo vemos en juegos de supervivencia, ¿no? En juegos pues de aventura, y ustedes mismos han hecho exposiciones muy interesantes sobre esta categoría de videojuegos también. Pero también si nos remontamos a otros filósofos como Descartes, ¿cierto? Pues podemos hablar también de estados mentales cambiantes, ¿no? En nuestras vidas, ¿cierto? Psicológicamente hablando también, estados mentales cambiantes, emociones cambiantes, sentimientos cambiantes. Y todo eso va aplicado directamente a un videojuego, ¿no? A una experiencia, a una inmersión, ¿vale? Por otra parte, hay otro asunto que debemos reflexionar profundamente y es el asunto de lo cognitivo, de la percepción. Cuando hablamos de cognición, estamos hablando del campo de la percepción. Y ahí entra de alguna u otra manera Aristóteles, porque, claro, pues cuando nosotros, ¿cierto?, percibimos sonidos o percibimos alguna sensación de ruido, pues eso nos puede como afectar, ¿cierto? O una muy buena música también nos puede como emocionar, como tranquilizar, y todo eso afecta nuestra emoción, ¿cierto? Todo nuestro sistema nervioso es totalmente afectado. Y desde esa perspectiva empezamos a desarrollar determinada emoción, ¿vale? Y como usuarios, pues no hay nada más interesante que aventurarnos con un juego, ¿no? O cuando hacemos inmersión en realidad virtual, pues también nos genera emoción ver un nuevo mundo, ver otra experiencia, ver cómo funciona la interfaz, ¿cierto? Es como cuando uno
se mete a una piscina, ¿no? Que uno de alguna u otra manera se sumerge en otro mundo, ¿cierto? Un mundo que toca todos los músculos, que toca pues prácticamente todos los sentidos de alguna u otra manera, que puede que a algunos nos genere como tranquilidad estar nadando, pero alguien que no tiene, digámoslo así, la preparación para nadar, pues puede estar más bien como en un estado de angustia, de tensión. Y eso es lo mismo que hemos venido reflexionando en los talleres anteriores, ¿no? Y todo eso, créanlo o no, pues afecta el sonido, claramente. Entonces la inmersión es muy clave. La psicoacústica, como ya lo hemos mencionado, la psicoacústica pues de alguna u otra manera eh, tiene que ver con esa cognición, la percepción y cómo los sonidos o las vibraciones, ¿cierto? Recordemos que el sonido es vibración, ¿cierto? Que se expande en el tiempo y en el espacio. Y estas vibraciones también no solo llegan por nuestros oídos, ¿sí? Como presión atmosférica, sino también tocan, ¿cierto? Diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y ustedes han visto interfaces en videojuegos que consisten también en relacionarse con tapetes sobre los que podemos saltar, joysticks que agarramos, ¿cierto? Que empujamos, presionamos botones. Entonces todo esto pues tiene que ver eh, con todo este flujo, ¿cierto? En cuanto a emitimos una orden, una acción y cómo el sistema nos responde o el juego o el algoritmo nos responde a nosotros, ¿cierto? Nos toca el cuerpo, nos toca la mente, nos toca pues toda esta cuestión pues del sistema nervioso, ¿cierto? Y nos afecta. Entonces, desde esa perspectiva, la psicoacústica es supremamente importante en toda esta aventura. Ahora, ya pasando de la antigüedad, ¿cierto? En el tiempo nos podemos ir hacia la época del barroco, en donde vamos a encontrarnos con un personaje muy interesante llamado Athanasius Kircher. De alguna u otra manera, Athanasius Kircher es como de los primeros, digámoslo así, filósofos, matemáticos, bueno, científicos, pensadores, y de alguna u otra manera empieza a establecer bases de la interdisciplinaridad, ¿no? En toda esta cuestión de las artes, ¿no? Él desarrolla instalaciones, desarrolla linternas mágicas. Él pues tiene una preparación, él fue sacerdote jesuita y pues tiene una preparación completa, tuvo una preparación completa de matemáticas, de filosofía, en fin, en algún momento reemplazó a Kepler, ¿sí? Nació aproximadamente en el año 1600 y por otra parte, pues estuvo, digamos que vivió toda esa época del barroco, ¿no? Toda esa época de también esa proliferación de las artes, de la música, ¿no? Del detalle. Ahora, hay algo muy interesante de él y es que él empezó a reflexionar sobre las imágenes, sobre digámoslo así, la interacción, ¿no? Él estudiaba la acústica de todos estos grandes salones de las capillas, de las iglesias, de los palacios, y creaba instalaciones sonoras, ¿cierto? Jugando con la reverberación del lugar, jugando con la luz, la iluminación, generando también juegos de color. Utilizó mucho pues lentes, espejos para todos estos experimentos. Usó bastante el concepto de refracción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la propiedad de onda, cómo afecta la onda, ¿cierto? En cuanto a rebote, reflexión, difracción, en fin. Y por otra parte también hizo un juego muy interesante de espionaje, ¿sí? Él trabajó el concepto de talking heads o cabezas parlantes. Entonces, por ejemplo, en los palacios, claro, los reyes querían saber qué era lo que estaba diciendo pues la gente afuera, ¿no? Del palacio, qué chismes se estaban tejiendo alrededor del rey, alrededor de la vida pues de determinada comarca, en fin. Y pues él con un busto, ¿cierto? Abrió un pequeño orificio. Entonces él ponía el busto, ¿sí? Contra la pared, ¿cierto? Del salón principal del rey. eh, Ese busto, gracias a un conducto, ¿cierto? Una especie de canal, eh, llegaba, ¿cierto? Por la pared, atravesaba la pared y llegaba pues a la plaza principal, ¿cierto? Por donde estaba el palacio. Entonces todo lo que hablaba el pueblo entraba por ese canal y llegaba a la cabeza parlante. Entonces el rey podía escuchar prácticamente todo lo que se mencionaba afuera. Entonces digamos que desde esa perspectiva Kircher tenía mucha noción de la acústica, ¿no? Del espacio, de la reverberación, de la vibración y del movimiento de la onda en el espacio, ¿vale? Entonces son experimentos muy interesantes que él hizo. Por otra parte, un gran, digámoslo así, teórico de los nuevos medios llamado Siegfried Zielinski, eh,
desarrolló un libro muy bueno que se llama Media in Theory, y él estudia toda la arqueología, ¿cierto? De todas las interfaces, de cómo han funcionado las interfaces a lo largo de la historia de la humanidad, obviamente pasando por cómo funcionaba, por ejemplo, el clavecín, ¿no? De la época de Bach, ¿no? Que de alguna u otra manera el clavecín es como una interfaz muy interesante porque, claro, tiene este sistema en donde uno interpreta unas teclas, hay un plectro que genera una vibración con la cuerda y pues eso le responde al intérprete, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, pues es una especie de interfaz y digamos que está incluida en esa historia de la arqueología y los nuevos medios de Zielinski. Y obviamente él viaja a lo largo del tiempo, por ejemplo, otras interfaces muy interesantes, pues obviamente el pianoforte, ¿cierto? Porque el pianoforte es todo el preámbulo a los sintetizadores, ¿cierto? A todos estos nuevos instrumentos que uno ve hoy en día con relación a la acción, ¿cierto? A introducir fuerza, velocidad, en fin, ataque. Entonces, desde esa perspectiva, es muy interesante el estudio de Zielinski. Y recordemos que de alguna u otra manera esas interfaces, ¿cierto? Que vienen desde la época del clavecín, también son los precedentes de los joysticks, ¿no? Los joysticks que de alguna u otra manera siguen estando relacionados con estas cajas, con estas consolas de juegos que uno ve hoy en día, de videojuegos, ¿no? La Xbox, eh, la Sony PlayStation, en fin, cualquier cantidad. Incluso pues algunos ordenadores todavía tienen estas interfaces, estos joysticks, ¿no? Pues el mouse de alguna u otra manera, el teclado. Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. Eh, y si lo vemos desde el punto de vista sonoro, todo con el ataque, ¿cierto? La velocidad, la manera como el usuario reacciona sobre esas teclas, ¿vale? Entonces, si seguimos avanzando en el tiempo, pues vamos a llegar a todo lo que estaba pasando con las vanguardias de las artes, ¿cierto? Que llegado el siglo XX, pues sabemos que hay un rompimiento, hay una rebelión de las artes, surgen las vanguardias y empiezan a surgir también nuevas concepciones sobre los sistemas musicales, los sistemas sonoros, ¿cierto? La orquesta del romanticismo pasa a ser una orquesta más experimental en el siglo XX. Por otra parte, está el sonido que están desarrollando los futuristas en Italia, ¿cierto? Hacia 1909, Luigi Russolo, por ejemplo. Y claro, también otras maneras de interpretar la poesía, de interpretar el teatro, ¿cierto? Eso de alguna u otra manera es muy interesante porque al igual que un guión o al igual que una partitura, pues son tecnologías interesantes que de alguna u otra manera son los presentes al algoritmo, ¿no? Y recordemos que el algoritmo está totalmente relacionado con la interfaz gráfica que tiene, por ejemplo, este software que muchos de ustedes usan, tipo Unity. El algoritmo está relacionado con la música electrónica, con la programación de código, con lo que sincronizamos sonido y pues acciones de los videojuegos, en fin. Y por otra parte, hay otro asunto muy importante hacia el año de 1927 que tiene que ver con el paso del cine silente, ¿cierto? Del cine mudo al cine parlante, que eso se da con una película muy importante de Warner Brothers llamada The Jazz Singer, que es de alguna u otra manera la primera película que tiene diseño sonoro, ¿cierto? Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Tiene diseño sonoro y además tiene música sincronizada, ¿cierto? En la película. Ya para esa época, pues claro, se podía integrar el sonido, ¿cierto? Las vibraciones como una banda sonora, como un espectro de sonograma a la cinta de 35 milímetros, bueno, o a la cinta de cine, digámoslo así, y pues sincronizarla con todos los cuadros por segundo, ¿no? Esa es como de las primeras tecnologías de sincronización audiovisual, ¿no? Todo lo que se da con relación al cine parlante. Y ahí entra un asunto muy importante que tiene que ver con un concepto que se maneja mucho en los medios audiovisuales, ¿no? Se maneja mucho en la música para multimedia, en la música para televisión, para películas, para series web, y tiene una concepción con el cosmos, es conocido el término como diegético, la diégesis.
Entonces, ¿qué significa la diégesis en el cine? La diégesis es crear ese cosmos, ¿cierto? O cómo los actores que están involucrados, ¿cierto? Cuando hablo de actores, hablo de todo un equipo técnico involucrado en un proyecto grande como una película o un videojuego, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues cada uno pues está dando su aporte desde la actuación, desde el sonido, desde la dirección, desde el maquillaje, desde la iluminación, la fotografía, la música, el ritmo, el diseño sonoro. Entonces, desde esa perspectiva, el término diegético tiene que ver con ese cosmos que podemos lograr, ¿cierto? Cómo podemos vincular al usuario o al espectador que va a ver nuestro proyecto y cómo lo podemos relacionar con ese cosmos, ¿cierto? Con esa diégesis. Entonces es como a través de la música, el sonido, los colores, las acciones del videojuego, logramos esa inmersión del usuario, ¿no? Logramos llevarlo a una experiencia para que él esté comprometido, ¿cierto? Como con toda nuestra narrativa dentro del videojuego, ya sea lineal o no lineal, no importa, digamos que el objetivo máximo es lograr introducirlo a esa diégesis, a ese mundo. Y ahí la música y el sonido son muy importantes, ¿vale? Ahora, vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a ir con la época de la música algorítmica o la música hecha por computador. Esto tiene que ver con un proyecto de IBM, ¿cierto? En donde colaboró un gran programador, ingeniero, músico, pues llamado Max Matthews, quien comenzó a hacer los primeros ejercicios de música algorítmica. Y fueron estos ejercicios, ¿cierto? Que de alguna u otra manera, pues son sonidos programados, ¿cierto? Que suenan sintéticos, no tienen como esta, digámoslo así, noción espectral de la música acústica que venía desarrollándose hasta el siglo XX, ¿cierto? Pues cuando hablo de música acústica me refiero a los resonadores de las cuerdas, de los violines, los vientos, la percusión tradicional, sino ya me refiero a este entorno del computador, de la programación. Entonces la síntesis sonora entra y prácticamente se va a volver en el sonido, y no solo el sonido, sino la banda sonora de todo el desarrollo de la industria de videojuegos que va a llegar de 1970 en adelante, ¿vale? Entonces, escuchemos algo de Max Matthews para articular, ¿cierto? Y pues reflexionar como sobre todo esto que se está gestando en 1960 en cuanto a la programación y al timbre. Cuando hablamos de timbre, estamos hablando de esa característica de sonido que de alguna u otra manera nos va a llegar a emocionar, ¿vale? Entonces, les quiero poner una obra de Max Matthews llamada Numerology, que es una de sus primeras, digámoslo así, programaciones o composiciones. Eh, Aquí se las voy a compartir en el chat para que cada uno le pegue una escuchadita, ¿vale? Ahí está. Max Matthews, Numerology. ¿Sabés a qué me recuerda mucho? A Sí. la vibración del Theremin. Sí, total, sí, claro, total. Fíjate. ¿Hay alguna relación, bueno, más allá de que no sé si el Theremin es un instrumento electroacústico, o más o menos es un instrumento electrónico, pero no sé bien la distinción? Sí, pues mira, de alguna u otra manera, es muy brillante tu pregunta y súper interesante porque, no, es muy clave, ¿sabes por qué? Porque claro, el Theremin pertenece a la era de la música eléctrica, ¿no? Claro. Finalmente el Theremin pues tiene dos antenas y cuando tú lo conectas a la electricidad te genera un campo electromagnético que puedes alterar a manera de tono y volumen, ¿vale? El Theremin. Pero con esta música digital estamos ya hablando del entorno electrónico, digital, ¿no? Claro. Sí, que sí, es sí. IBM, pues ya con toda su maquinaria, sus
Entonces, de alguna u otra manera hay una ruptura muy grande, muy amplia, pero fíjate lo interesante de la pregunta, porque es cómo desde lo digital y desde lo electrónico recreamos pues sonidos ya existentes, ¿no? Recreamos, ¿no? Estamos recreando el espectro del theremin y, como tú dices, el timbre es totalmente parecido. Estos sonidos que usaba Max Matthews, él programaba pues esto tenía relación con el programa C, ¿no? En esa época, pues toda la base, todo lo que se programaba, las interfaces tenían como base el programa C. Sí, y de claro. hecho, si ustedes, yo les voy a mandar un link también a un software que se llama C-Sound, que se usa hoy en día todavía para diseñar timbres y sonidos. Es un software también que digamos, lo desarrolla una comunidad, ¿cierto? Y de alguna u otra manera, con ese software tú puedes recrear timbres ya existentes a partir de lo que llaman en el audio tonos sinusoidales, que son tonos puros, los famosos beeps. Y también está basado en el lenguaje de C, de base, digamos. Sí, el C-Sound tiene como base el C. Y de alguna u otra manera el C, tú sabes que está relacionado con el Java, con Basic. Yo, de hecho, cuando empecé a hacer mis primeros sonidos de música electrónica, los hacía con Basic aproximadamente a los 11 años, en un sitio en Bogotá que se llamaba Compu Club. Entonces ahí nos ponían como ejercicio a hablar, a programar y hacer hablar al computador. Y la mayoría de timbres que sonaban eran timbres sinusoidales, ¿no? Que son ondas del sonido puras, que no tienen armónicos. Como el timbre de la televisión, ¿no? El bip, 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 bip. En fin. Entonces, de alguna u otra manera, pues son tonos que tú puedes programar en cualquier frecuencia, y como son tonos digitales, ¿cierto? Pues tú les puedes dar la duración que tú quieras, el volumen que tú quieras y dejarlo permanente. Que eso es algo que no podría ser, digámoslo así, un instrumento acústico. Entonces entra toda una discusión, por eso tu pregunta me parece como un cue muy importante, y sobre todo en la historia, porque digamos que después de la historia del fonógrafo, o de la historia de la grabación, hacia finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, la música electrónica generó mucha polémica, ¿no? Si nos remontamos al desarrollo del gramófono, claro, para muchos directores de orquesta e intérpretes era perturbador que hubiera una máquina que estuviera reproduciendo los sonidos que ellos se supone que hacían en vivo. Y lo mismo pasa en lo electrónico, en la era de los 60s. Muchos compositores decían, hey, pero ¿qué sensibilidad tiene esto? ¿Cierto? Están programando, están haciendo una música algorítmica. ¿En dónde está el peligro? ¿En dónde está la acción? ¿En dónde está la emoción? Y fíjate que hoy, 2020, la música electrónica es algo increíble, de emociones, que te toca, de vibraciones. Entonces, de alguna u otra manera, muchas de estas reflexiones vienen también desde los 60, ¿no? Y en cómo, a través de la música algorítmica, recreamos timbres preexistentes, ¿no? A toda esa era digital y electrónica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, les quiero compartir aquí un link de una interfaz la interfaz Graphic 1, que fue también una especie de instrumento que usó Max Matthews. Aquí está. Quiero que abran este video, por favor. Y miren la interfase, ¿cierto? Del lapicito. Es el mismo de antes. Ya te pongo el... Sí, total. Ya les pongo la interfaz, pues para que vean también cómo esos precedentes de un joystick, ¿cierto? Como también más directamente aplicados al sonido, ¿no? Y pues contra la pantalla, ¿no? Aquí de alguna u otra manera sí debió hablar. Recordemos que Max Matthews trabaja en los laboratorios Bell. Recordemos que en los laboratorios Bell, pues también trabajó Alva Edison con relación a su fonógrafo, ¿cierto? Entonces fíjense también que ya hay una cadena de tecnología pues desarrollándose a lo largo de la historia del siglo XX. Aquí ya les pongo el link del Graphic One para que lo tengan todos. Ahí está, y pueden ver pues... Entonces Max Matthews usa eso, ¿vale? Para hacer música, para interactuar, para la ejecución musical, ¿no? Sobre todo para ejecutar, así como el intérprete toca una guitarra, con una baqueta toca una batería, pues también este lápiz, ¿cierto? Ayuda también a ejecutar musicalmente, a tomar acciones similares a las que tomaría un intérprete.
te puedo hacer, perdón, Andrés, claro. te puedo hacer, no quiero molestarte, pero No, para nada. Lo que mencionás y abrís como un universo técnico expresivo increíble. Este último que compartiste de el Graphic 1, bueno, igual que Numerology, Sí. tiene que ver con una forma de elaboración del sonido sintética en la cual hay como un control, bueno, mediante la utilización del C, del lenguaje que es de muy bajo nivel, con un control sobre lo que sería el hardware, y eso después, conforme avance el tiempo, bueno, ya no va a ser de bajo nivel, digamos que el control se va a efectuar de otra manera y la generación del sonido, no sé si estoy siendo pertinente o poco No, dale. y después con la generación, con otro tipo de programas para generar sonido, quizás ya no es una intervención directamente sobre el hardware, digamos, sobre la máquina, sino sobre el software, digamos. Como que estos todavía son lenguajes que los usan ingenieros y que hay que tener quizás una fuerte base matemática y en la que estamos interviniendo bien como en la máquina, digamos, en lo que es la tecnología de base de la computadora, y conforme avance el tiempo, bueno, con otro tipo de interfaces que se le dicen ahora más transparentes, va a ser posible que otras personas accedan a este tipo de herramientas y que, bueno, no tengan un conocimiento tan especializado, al mismo tiempo que se van a empezar a generar otro tipo de sonidos. De acuerdo, y eso que tú dices es maravilloso porque finalmente todo esto, pensando ya en la audiencia, sobre todo si hablamos ya de la parte de la audiencia musical, esto de verdad llega a su alumbramiento, digamos el momento del parto, va a ser cuando se exporte esta composición, ¿cierto? Estas acciones que tú mencionas, y se exporten y lleguen a una cinta magnetofónica para ser reproducida ya para la audiencia. Entonces, fíjate, es muy interesante porque hay otras tecnologías también que se necesitan, ¿cierto? De las tecnologías tradicionales para que también facilite la llegada a la audiencia, ¿no? Y en este caso, pues en esa época, todo al final, todo el mix final, el render o el bounce final, paraba en una cinta magnetofónica ya para el gran público, ¿no? De todas maneras, sí se hacían conciertos, o no necesariamente conciertos con esto, sino más bien demostraciones en No lo ferias había de pensado. tecnología. Quedaba en lo performático, en esta época Sí. quizás quedaba en lo performático de esta persona experimentando, pero no tenían manera de hacer circular, bueno, hasta que llegó la cinta magnetofónica que vos. Sí, y además que recordemos que IBM, pues una máquina, un computador de estos, pues tomaba mucho tiempo en procesar una acción, ¿cierto? Es un proceso de programar una nota y hacerla sonar, podían pasar 3, 4 días para que surgiera eso. Y por otra parte, recordemos que estas máquinas eran gigantes y estaban en bodegas gigantes, entonces, claro, transportar eso era muy complicado. Todo quedaba a manera de documento, de registro, del interés de la televisión, de documentalistas, pues que iban y registraban el proceso de creación de lo que estaba surgiendo en los laboratorios Bell o en otros adelantos tecnológicos que se hacían en la Universidad de Stanford, en California, ¿no? Por otra parte, pues nada, quiero que avancemos porque, claro, Max Matthews también desarrolló batutas. Fíjate que esto es interesante, Laura, y él desarrolló batutas ya comerciales para que el usuario hoy en día tome esa batuta, ¿cierto? El Electronic Baton, y pueda hacer música al aire, así como se hacía con el Theremin, que tú metías las manos entre las dos antenas y generabas un campo electromagnético alterando la altura, ¿cierto? Y el volumen. Y entonces, claro, él desarrolla una Electric Baton y entonces, pues claro, quiere de alguna u otra manera hacer que la música electrónica tenga vida, tenga ejecución, tenga también dinámica, ¿cierto? Crecimiento de textura, como sucedería en la relación de un director de orquesta con su orquesta, ¿no? Subamos acá, bajemos acá el volumen, ralentemos el tempo, entonces de alguna u otra manera vuelve a todas esas bases que usaban los directores de orquesta y también a esa base que planteó León Theremin con el Theremin, ¿no? Cuando se lo dedicó a su novia. Recordemos que León Theremin le dedicó el instrumento musical a su novia. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces y es cuando llegamos ya
a la época pues, en que empiezan a llegar los inversionistas, compañías tipo Atari, compañías tipo Namco, ¿cierto? Y empiezan a ver el potencial de todos estos sonidos y cómo se pueden incorporar pues en los videojuegos iniciales y videojuegos pues de uso doméstico también, de uso casero, ¿no? Recordemos que por una parte pues ahí están pues todos estos arcades, ¿no? Que son estas máquinas por las que uno pagaba. Aquí en Bogotá en los años 80 había un sitio en Unicentro llamado Uniplay y ahí nos la pasábamos con amigos jugando Pac-Man, jugando a los vaqueros, jugando como todos estos juegos ya muy básicos de arcade. Por otra parte, a finales de los 80 llegan también estos jueguitos chiquitos como Donkey Kong, en estos aparaticos que son como una especie, tienen el tamaño de un celular. Entonces tú puedes jugar, hacer acción con los dedos gordos, botones, y ahí podíamos jugar Donkey Kong, algunos juegos de simulador de carros de carreras. Y por otra parte, pues llegan otras consolas como Magnavox y llega también Atari, ¿no? La consola Atari, que pues revolucionan el mercado. Entonces, démonos una idea de esos sonidos de esos videojuegos con este videojuego llamado Pong. Y fíjense en la relación tímbrica con los sonidos de Max Matthews, ¿no? El mismo timbre, los mismos sonidos artificiales. Y por otra parte, la aplicación de una técnica que posteriormente les voy a mencionar. Entonces, va acá, a ver, pongamos este juego de Pong, que me parece muy chévere, pues para que ustedes se relacionen el timbre del sonido, ¿no? Ahí podemos hablar de sonidos, podemos hablar de algunas marcas, de algunos bips, de algunos cues, pero no necesariamente de diseño sonoro. Entonces, aquí les comparto el link. Pong, ahí va. Bueno, entonces, ¿qué dicen los asistentes? ¿Podríamos hablar de timbres de sonidos parecidos, de características sonoras parecidas entre lo que estaba sucediendo en los 60s de Max Matthews y la actualidad de los 70s con este juego tipo Pong? Podríamos pensar en que había una relación tímbrica, ¿cierto? ¿Cierto? Dice Helen. Bueno, de alguna u otra manera, aquí hay algo importante y es que podemos hablar ya de emociones que se generan con el videojuego, porque por una parte está la resistencia, ¿no? Empieza a flotar la pelotica en Pong, pero está nuestra resistencia, ¿cierto? De no dejar pasar pues la pelotica, y la resistencia pues es una especie de sensación, de emoción de supervivencia, ¿no? Y es lo que vivimos en otro tipo de videojuegos. Aquí me dice Lea, sí, parece una onda sinusoidal cuadrada, tienes toda la razón. Y fíjate que lo interesante de esa onda sinusoidal cuadrada es como todo este sentido del beeping, ¿no? El beeping, el beep de la televisión, beep, el beep cuando hay tiempo muerto, ¿no? El beep de los sintetizadores, beep, ¿cierto? El beep que ustedes escucharían en la música de, por ejemplo, agrupaciones como Kraftwerk, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo empieza a haber ya una característica musical, ¿cierto? De desarrollo del diseño sonoro, de manipulación del diseño sonoro, y tiene que ver con esto que explica Lea, que es muy bien, es la onda sinusoidal cuadrada. Cuando hablamos de onda cuadrada en el sonido, hablamos ya de un diseño en el comportamiento del sonido sinusoidal, ¿no? Entonces, fíjate que esas nociones de diseño sonoro también empiezan a surgir en toda esta época de los 70s, ¿vale? En esa época recordemos que no había microprocesadores tan avanzados como los que vemos en las máquinas de hoy en día o en nuestros computadores, ¿no? Recordemos que en esa época pues se amplificaba el sonido por un parlante y pues esto se ponía en el arcade y a manera pues de condensadores, ¿sí? Recordemos que los condensadores son amplificadores que permiten pues en el caso de los videojuegos amplificar el sonido, entonces pues de alguna u otra manera funcionaba así, pero entre los 70s y los 80s, claramente, cuando las consolas tipo Atari o tipo Magnavox
se convirtieron en consolas de uso doméstico más comunes en los hogares, ¿cierto? Del mundo, pues de alguna u otra manera estas consolas ya tenían unos procesadores, ¿cierto? Una especie de microprocesadores que guardaban el sonido y específicamente trabajaban con 2 canales. Uno, en donde quedaba programada la percusión, ¿cierto? A punta de estos mismos timbres sinusoidales. No sé si escucharon, pero cuando golpeaba el bip, hacía como ¿cierto? Y ahí es lo que también menciona Lea como con la onda cuadrada, una especie como de distorsión, de ruidito, de interrupción de la continuidad del flujo de la onda sinusoidal. Entonces, desde esa perspectiva, en un canal se ponía ese tipo como de percusiones hechas con ondas sinusoidales y en el otro canal se ponían pues los timbrecitos de los golpecitos, pip, pip, o cuando aumentaba el puntaje del usuario, pip, iba subiendo e iba sonando pues una especie de marca, ¿vale? Entonces, hasta ahí estamos. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna reflexión, algo que quieran agregar con toda confianza? Pregunten. De verdad que es un placer que todos compartamos ideas, reflexiones, pensamientos, preguntas y quedo al tanto. Yo me di cuenta de algo en el video del punk. ¿Sí? Es que incluso bueno, como oficio, como uno de los primeros videojuegos de la historia, ya el sonido implica cierta emocionalidad, porque el sonidito de cuando uno le mete un gol es un poco irritante y yo me imagino jugando eso en un arcade con alguien, sería pues como bastante frustrante escuchar ese sonidito. Y ya es algo tan simple como 2 paletas y una bolita y que ya el sonido implique algo, pues es bastante interesante. Súper buena reflexión porque es prácticamente todo lo que ustedes han mencionado en los talleres anteriores sobre cómo pues el usuario también no solo está, digámoslo así, empleando el ataque sobre el joystick, ¿cierto? La emoción, la atención, sino que claro, cuando pasa esa pelotica, cuando el jugador pues deja pasar la pelotica, hay un sonido y pues recordemos que es este sonido del tiempo muerto, igualito al de la televisión, pi, pi, ¿cierto? O en otros juegos el de pi, pi, piri, pi, piri, piri, pi, pi. Ese sonido es una melodía de Chopin que se llama la marcha fúnebre. Eso lo programaron en muchos videojuegos para cuando el usuario perdía o era, bueno, pues ya, digámoslo así, lo sacaban del juego o en el juego de los vaqueritos, ¿cierto? Que tenían que dispararse, claro, cuando moría uno de los vaqueros, ahí empezaba a sonar pi, pi, piri, pi, piri, piri, pi, pi, que es la marcha fúnebre de Chopin, ¿no? Y compositores de música para cine, compositores de videojuegos han referenciado pues ese tipo de melodías tristes también para la aplicación emocional del videojuego y del sonido sobre el usuario, ¿vale? Muy chévere la intervención. Bueno, continuemos porque esto del Magnavox y el Atari evoluciona también hacia los computadores caseros y es ahí en donde entra el computador Amiga, ¿no? Ustedes han oído hablar de estos computadores tipo Commodore, Amiga, que tenían pues interfaces y motores de gráficos también mucho más avanzados, pues obviamente en 2 dimensiones, pero que de alguna u otra manera le metieron un enfoque importante a la profundidad del sonido, a la claridad del sonido y de alguna u otra manera pues también había una experiencia ya de la música interactiva, en donde la música ya era programada, ¿cierto? En el software con layers, ¿no? Muy parecido a como lo estamos haciendo hoy en día cuando relacionamos, por ejemplo, nuestro software WWise con el Unity, ¿cierto? Que buscamos, digámoslo así, middlewares que nos permiten comunicar, digamos, los 2 softwares, los 2 entornos, el del audio con el de la interfaz gráfica del Unity, por ejemplo. Entonces siento que Amiga hizo una muy buena, digámoslo así, intervención ahí en la historia, en la relación gráfica, en la relación acción del gráfico, acción del usuario, y también en la relación como la música y programada por layers y el sonido, pues también iban como, digámoslo así, adaptándose a esas acciones, a esos algoritmos. Entonces, de alguna u otra manera, quiero mostrarles esta referencia de uno de esos primeros videojuegos famosos de Amiga, para que vean la evolución de la gráfica, el color, no solo la profundidad también del escenario, ¿cierto? Sino también del sonido, la claridad del sonido. Aquí ya les copio el link.
Bueno, sin duda alguna, podemos experimentar, ¿cierto?, determinada narrativa, ¿no? Con toda esta especie de obertura del videojuego. Muchas gracias, Marcelo. Aquí dice 2 megabytes de RAM, toda una máquina, genial. Hay algo muy interesante con todo esto de la narrativa, porque de alguna u otra manera, recordemos que si nos vamos al entorno del cine, por esa época ya estaba tomando mucha fuerza el director George Lucas con sistemas de sonido y amplificación como THX, con su película THX, con el desarrollo de películas como La Guerra de las Galaxias. Por otra parte, uno piensa en Spielberg también y en la integración del sonido, del diseño sonoro, la música, la actuación, la fantasía, ¿cierto? Y fíjense que en este momento, pues de alguna u otra manera el nombre, ¿cierto? Another World, tiene que ver como ¿cierto? Con escapar de alguna u otra manera. Hay algo muy interesante ya con los videojuegos, y es que para la humanidad también representan una especie de interpolación, ¿no? Como de escape, ¿no? De salir de la rutina. A través del videojuego, pues podemos lograr también unas emociones interesantes, unas experiencias interesantes, una inmersión, ¿no? Y siento que Amiga, a través de los juegos que desarrolló, pues logró mucho eso sobre el usuario, ¿no? La inmersión. Lo que estaba sucediendo también con la experiencia de ir al cine, ¿no? Que uno se mete en el cine, se mete en el teatro, oye sonidos, oye, bueno, le apagan a uno el teatro, uno está en la oscuridad de una pantalla gigante e imponente sobre uno, una historia, una narrativa, y la música, el diseño sonoro cogen mucha fuerza por aquello de la emoción, del impacto sobre el público, sobre la audiencia. Por esa época también recordemos que otras formas que estaban experimentando otros directores de cine, ¿cierto? Otros músicos tipo Beatles, pues era toda la experiencia del LSD, de todo el mundo pues de la alucinación. Entonces de alguna u otra manera eran mundos paralelos, ¿no? El cine, los videojuegos, el LSD, que con Timothy Leary, recordemos que Timothy Leary era como el guía de los Beatles, el guía de muchos directores de cine, de muchos científicos, para lograr nuevas experiencias, digámoslo así, pues emocionales, espirituales, qué sé yo. Y por otra parte, hay algo muy interesante que me llama mucho la atención, y es como todo eso está como desarrollándose en California, ¿no? Por una parte es lo que va a dar pie a Silicon Valley, por otra parte el cine de Hollywood, por otra parte si pensamos en todas estas compañías de gráficos, de videojuegos, hay muchas en San Francisco, en California. Entonces nada, había algo muy interesante pasando a nivel de vida, a nivel de historia de la humanidad, ¿no? Muchos teóricos pues hablan como de toda esta transición de lo chamánico, lo espiritual, hacia lo tecnológico, y de lo tecnológico análogo hacia lo digital. Y es prácticamente esa tecnología digital la que estamos viviendo hoy en día, con la inmersión, con el espectro, la psicoacústica que nos toca, ¿cierto? Sobre todo cuando nos metemos en proyectos de realidad aumentada, realidad virtual. Entonces, pues nada, son reflexiones que me gusta a mí generar siempre paralelos, ¿no? En qué estaba pasando en tal momento, pues con las otras artes, ¿no? Con el cine, en fin, con la televisión, bueno, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas están basadas en un guión, ¿no? Y recordemos que de alguna u otra manera en estos dos talleres hemos reflexionado sobre el guión, ¿no? Sobre las fases, los milestones, digámoslo así, el desarrollo de ese guión, el actuar, el reproducir, el interpretar ese guión, y en acompañarlo con las mejores emociones y con el mejor equipo, pues, tecnológico, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva del sonido, ya podemos apreciar en este juego pues mucha más tensión, ¿no? Cuando empieza el frame de la pantallita girando, ¿cierto? Una especie como, no sé si un osciloscopio, bueno, esa marca que parece un reloj, parece que va a estallar. Entonces fíjense, ese beeping repetitivo, pim, 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 va subiendo, se mantiene en la misma nota, se mantiene en el mismo ritmo, pero va subiendo el volumen, ¿cierto? El volumen se va adaptando como a ese punto de tensión de la narrativa del juego. ¿Vale? Entonces, son cosas del diseño sonoro que uno puede reflexionar sobre cuando ustedes hagan su proyecto, su guión, en fin. Acá Leandro agrega que tiene más canales, ¿no? Que están, bueno, correcto. Esos layers, ¿no? Que se superponen. Y también Juan... Gracias, Leandro, súper. No, de nada. Hace hincapié en lo sensorial, ¿no? Esa búsqueda de una sensibilidad diversa, o sea, más allá de la emoción, es toda esa cuestión que se relaciona como con una especie de amplificación de eso que uno está acostumbrado a recibir como estímulo en los
los sentidos, que se relacionan con las vanguardias que vos comentabas, de todo lo beatnik, del hippie, del chamanismo, que en un primer momento eran tomados como modos expresivos alternativos, porque no eran el canon en los medios de esa época, en el cine, en la tele, pero que después son incorporados. Y bueno, esto es también, lo podemos trasladar al mundo de los videojuegos, ¿no? Total. Y fíjate que lo que tú dices, Laura, hay una marca que acabas de mencionar supremamente importante en la historia y es esa de la amplificación. ¿Por qué? Porque ya en la programación, en el algoritmo, podemos empezar a desarrollar pequeños módulos de software específicamente, digámoslo así, enfocados en la amplificación. Ojo, no solo en la amplificación de la emoción, sino también en la amplificación técnica del sonido. ¿A qué voy? A que ya se puede concebir el sonido no solo en posicionamiento de profundidad de campo, sino también en reverberación, darle más profundidad con reverb, con efectos como la reverberación, ¿cierto? Entonces la amplificación tiene que ver con eso, como con tener más presente o más profundo el sonido para que conmueva más de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, bueno, cuando yo empecé a estudiar Basic, digamos que claro, uno estaba limitado, estamos hablando del año 86, año 87, en esa época pues, no sé, los parlantes que yo tenía un Epson, un computador Epson y los parlantes pues eran los de la tarjeta de sonido y eran malísimos, o sea, yo no tenía noción de la reverberación o del delay o si había delay yo creo que era por un problema técnico. Entonces, pero durante mis estudios aprendí a usar Max MSP. Y con Max MSP, que es un software para hacer música interactiva o para integrar también con el entorno visual, ¿cierto? Y hacer ejercicios de interactividad, de sincronización. Con el Max MSP he podido trabajar más con esos objetos de amplificación que te permiten, digámoslo así, claro, generar nociones de distancia, nociones de efectos, nociones de volumen, ¿cierto? Para conmover o para también impactar de manera sensorial a nivel de lo que hablábamos del concepto de psicoacústica, ¿no? La manera como las frecuencias afectan nuestro estado mental, espiritual y físico, ¿vale? Ahora, regresando a todo el mundo a todo este mundo del software, ¿cierto? De esa transición de los 80s a los 90s, Leandro pone, pues, reitero también que es muy importante lo que él pone de los canales multifónicos porque, claro, pues vamos a tener más y mejores maneras de trabajar con los planos, ¿no? Así como en el cine, el plano para la música, el plano para los diálogos, el plano para el Foley, para el diseño sonoro, el plano para los efectos, ¿no? Entonces, fíjense que ahí ya estamos hablando de los layers. Por una parte, cuando hablamos del sonido y de la música para videojuegos, para que sean interactivos, para que sean adaptativos, nosotros tenemos que trabajar la música en diferentes niveles, ¿no? Para el personaje cuando está bravo, para el personaje cuando está triste, para el personaje cuando está alegre. Entonces hacemos una música con un determinado nivel, ¿cierto? Y además esa música también con determinada infografía para poder traducir todo a un código y que el código reconozca todos estos niveles o layers de música o de sonidos que van a estar netamente sincronizados de manera no lineal con el juego, con la interfaz gráfica. Ahora, por otra parte, recordemos que en el cine pues esto opera diferente, ¿no? Esto opera de manera lineal. Recordemos que el código de tiempos del cine está en horas, segundos, horas, minutos, segundos y frames, ¿no? Con el código SMPTE, ¿cierto? Entonces fíjense que es otro pensamiento, pero ahora que lleguemos a los 2020, a la actualidad y cómo se están manejando y sincronizando la música para videojuegos en la actualidad, vemos como ese regreso a la música lineal y como especifica Leandro, a una música en donde podemos usar muchos canales, como les mencioné en este software de WWise. Ahí podemos abrir cualquier cantidad de canales e incluso poder llegar a amplificar nuestro videojuego en el sistema Atmos, ¿cierto? Que es con este sistema de amplificación que se está trabajando la amplificación del cine hoy en día y de muchas películas. Todo para lograr esa experiencia acusmática de integración y de diégesis, ¿no? De podernos, digámoslo así, sumergir en ese mundo, en ese cosmos del proyecto. Bueno, listo. Entonces, seguimos avanzando. Quisiera hablarles de un último juego, pues en esta época ya antecitos de los años 90. Este juego pues se llama Xenophobe, es como de esos primeros juegos que ya tienen música más sofisticada, como sonidos más sofisticados.
Es del año 87, aquí pues pueden oír un poco más de efectos sobre la música, sobre el sonido. Entonces quiero pues que lo tengan de referencia también. Aquí se los copio. Xenophobe se llama el juego. Ahí va. Pueden escucharlo, por favor, el ejemplo, y lo podemos comentar ahora en un rato. Aquí lo voy a poner pues a rodar desde mi computador por si acaso. Express, que películas como La historia sin fin, etcétera. Entonces, ahora que está sucediendo pues, con estas películas mayoristas, con estas películas ya de pensamiento industrial, y de alguna u otra manera me parece interesante que coincidencialmente pues ya Nintendo va a llegar, ¿cierto? La compañía Nintendo va a llegar también a una especie de clímax de producción comercial impresionante, y vamos a encontrar ahí pues obviamente juegos más sofisticados, con mejores sonidos, con mejores voces, con mejores diálogos y también pues con mejores compositores también, ¿no? Pues o compositores, no digamos, no hablemos de mejores compositores, sino compositores más especializados a esto del algoritmo. Compositores que empiezan a trabajar con loops, ¿no? Digamos que en esta época de la no linealidad del algoritmo del sonido y de la música para videojuegos, pues se solía trabajar con loops, ¿no? Loops de beats, loops de texturas ambientales de sonido, de sintetizadores, loops de incluso vocales, loops vocales, y pues el loop sencillamente se ponían diferentes layers y pues sencillamente el loop se adaptaba, ¿no? a la acción del algoritmo, etc. Podemos hablar de compositores, por ejemplo, unos de los más famosos, a ver, quisiera mostrar, pues el compositor estrella de Nintendo fue Koji Kondo, y pues hay otro muy famoso, pues como de esa época de todo ese sonido pues japonés también de los videojuegos y de las bandas sonoras desarrolladas en Japón, y este gran compositor se llamó Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu pues ha hecho juegos como Final Fantasy, entonces claro, pues han llevado la música para videojuegos también a extremos como de uso orquestal, de sonidos acústicos. Entonces fíjense cómo todo se empieza a integrar, ¿no? Lo acústico y lo digital, es muy interesante. Les voy a poner un link de pronto de Nobuo Uematsu como para que lo tengan de referencia. Aquí va el videojuego.
Bueno, esta referencia, pues con toda esta, digamos así, proliferación de la industria Nintendo, ¿no? Pues recordemos que varios de estos compositores, pues específicamente Koji Kondo hizo la música de juegos famosos como Legend of Zelda y bueno, en fin, muchos otros juegos famosos de la compañía Nintendo, incluso estuvo relacionado con Mario Bros. Y toda esta cuestión. Por otra parte, pues está sucediendo también el desarrollo de la industria de videojuegos para computadores, ¿no? Porque pues no todo era consolas, no todo era Nintendo, o pues ya Atari estaba pues cayendo, ya estaba en crisis económica, al igual que Magnavox. Entonces, claro, en el computador empiezan a entrar otros juegos mucho más interesantes, mucho más complejos. Yo me relacioné mucho con estos juegos en los 90s, iniciados los 90s, año 90, año 91, 92. Juegos como por ejemplo King's Quest o juegos como por ejemplo Leisure Suit Larry, que son juegos de órdenes, en donde uno como usuario entra, le da orden al personaje, entre a este bar, tómese un whisky, hable con el bartender, tal. Les voy a poner un link de Leisure Suit Larry como para que lo tengan de referencia, porque este es muy interesante tanto a nivel de diseño sonoro, a nivel de banda sonora, y también a nivel como de la reacción de la música con relación a la acción o a lo que ejecuta pues el personaje principal, con base en las órdenes del usuario. Entonces, a ver, escuchemos aquí Leisure Suit Larry, pues de referencia. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. And this is the first one in the series. And, yeah, pretty good game. It's Sierra, one of the first Sierra action No, que me titles. gustaría resaltar que los últimos ejemplos que pasaste, bueno, que ya son un poco más sofisticados en materias de canales y cómo transmiten las emociones, es más visible, ¿no? La influencia, o empieza a hacerse visible la influencia que hay de diferentes estilos y diferentes tradiciones musicales, tanto que provienen de la música clásica, como de música que ya tiene que ver con lo que es la cultura popular de los westerns, el cine de aventuras, y en el último caso que pasaste, bueno, un guiño directo a todo lo que es las series y, ¿cómo se llama? Sí. El género este de las comedias. Y bueno, ¿no? Todo el trasfondo atrás que hay que transmiten también de la visión quizás hollywoodense, ¿no? Y del relato, bueno, las locaciones, los colores, las relaciones, no sé, entre géneros. Bueno, estoy mezclando un poco de otras cosas, pero está bueno ver cómo en esa conjunción entre el sonido, lo visual y las interacciones que se proponen, hay toda una tradición recontra densa de cosas que se están expresando en materia de guión, valores, conceptos, bueno, muy... Sí. muy densa, digamos, no digo densa, no solo por lo denso, sino porque es abultada, digamos. Claro, total, ¿no? Total, muy buena nota la que pones, y sobre todo que, bueno, volviendo lo que mencionas y volviendo, por ejemplo, a la pregunta de Juan Camilo, claro, desde la perspectiva en que puedes cambiar el futuro de la historia y cómo se va desarrollando la historia a partir de esas acciones, pues sí tiene mucha similitud con Life is Strange, ¿no? Los personajes según sus acciones pueden cambiar el rumbo de la historia, pero por otra parte, claro, la sinopsis es diferente, claramente, pero bueno, te puede dar una idea como también de cómo funcionaban otros juegos tipo King's Quest, en donde, claro, tú das instrucciones y la reina, por ejemplo, la reina tenía que atravesar todo un campo y en ese campo tenía que encontrar un tesoro. Entonces, por ejemplo, uno tenía dos opciones: bueno, ve al cementerio, o ve a esta iglesia abandonada, o súbete a la montaña a ver si encontramos el tesoro, y uno iba cambiando como el rumbo, el futuro de la historia. Entonces, desde esa perspectiva, era lo más interesante para mí este tipo de videojuegos, pues ya de computador. Ahora, si seguimos avanzando, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda o otro comentario? Nicolás pone, sí, yo sé, estos juegos son muy retro, pero son muy interesantes, ¿no? Como para asimilar a lo largo de la historia.
Claro, pues luego va a llegar la compañía, digámoslo así, acuérdense que George Lucas, la compañía Lucasfilms desarrolla LucasArts ya durante todos los 90 y empiezan a hacer también videojuegos. Y claro, videojuegos como si fueran películas. O sea, aquí estamos entrando prácticamente a la experiencia del videojuego como si fuera una película, con juegos como Monkey Island. No sé si lo han visto. Les voy a poner el link pues para que lo tengan también de estudio, como material de estudio, porque es un juego que ya es más sofisticado en cuanto a la programación, el diseño sonoro y los planos de la música y sobre todo, lo que más me impacta a mí, los diálogos y los efectos de los diálogos. Entonces les voy a compartir el juego para que lo tengan pues el tráiler, ¿no? A ver. Aquí se los pongo, Monkey Island se llama el juego, desarrollado por la compañía iMuse, que es de LucasArts. Obviamente Lucasfilms, ¿no? Ahí les pongo el link, veamos un par de minutos de pronto pues para que lo tengamos claro, pues podamos apreciar esta complejidad en el espectro del sonido y del diseño sonoro. That was beautiful. I wouldn't have said beautiful myself, but it was still pretty good. I don't know if I could stomach another piratey song. We might have to come back and listen to another one at some other point. Let's see if there's any marshmallows left, though. That's probably more important right now. Any marshmallows left? Marshmallows? We don't have any marshmallows. What's that white puffy thing on the end of your stick? It's the stuffing for under my eye patch. We're just sterilizing it. Oh, nice. We're pirates, Guybrush, not Girl Scouts. Yeah. No, you're not. Recordemos que ya pues entra toda esta compañía grande mayorista súper famosa que es Electronic Arts, que es la misma que no solo hace, Lord of Rings, sino también hace FIFA, ¿cierto? En diferentes ediciones, FIFA, pues que es este juego de deportes y pues es una compañía que se especializa también en deportes, ¿no? Y eso pues obviamente brinda nuevas emociones, acciones, tensiones para el usuario, con los resultados, con el sonido. Hay algo muy interesante que comentábamos ayer en una reunión junto a Antonia, Laura y a Daniel, y es como hoy en día los videojuegos tienen también personas en su equipo específicamente dedicadas a la selección de música, ¿no? Más o menos lo que sucede con una película tipo Matrix, en donde hay un supervisor musical que se encarga de coger canciones de bandas famosas o de compositores famosos o canciones pues que están sonando en radio para darle un potencial a la banda sonora y a la experiencia con el videojuego. Entonces pues Electronic Arts es de esas compañías que para sus juegos pues contrata un supervisor musical y es el caso de FIFA, ¿no? En donde ustedes cuando juegan FIFA pues ven un resto de agrupaciones de música electrónica, de Chemical Brothers hasta incluso agrupaciones colombianas tipo Bomba Estéreo, Sistema Solar, ven también, qué sé yo, Chucky Town, ven también Daft Punk. Entonces fíjense que tienen como una variedad muy, muy impresionante de banda sonora como acompañamiento. Y ahí fíjense que lo interesante es que esa música no es tan adaptativa como sucede con los layers o con los loops de los juegos o los videojuegos tradicionales, sino corre de manera lineal el juego, ¿no? La música con el juego, con la acción. Entonces hay un contrapunto súper interesante ahí entre la canción que opera de manera lineal con la acción que opera de manera no lineal. Eso me parece muy, muy interesante a la hora de diseñar sonido y de sincronizar música. Y ahí yo creo que podemos entrar a una parte muy importante que es la parte de derechos de autor, porque seguramente ustedes ya han pensado en hacer música original para videojuegos, ya han pensado de pronto, hey, ¿qué pasa si cojo esta canción de mi banda favorita y la sincronizo en mi proyecto que quiero desarrollar acá con el IDARTES, en fin? Entonces, a ver, cuando uno va a tomar un tema de estos y cuando uno lo va a tomar y lo va a sincronizar en el videojuego, hay que de todas maneras pedir los derechos y los permisos respectivos. Uno por lo general debe pedir dos permisos. El derecho del copyright, que es el derecho autoral y moral de saber quién es el autor. En el caso, por ejemplo, de un grupo tipo Daft Punk, ustedes quieren coger un grupo como Daft Punk y coger una canción y la van a sincronizar en su videojuego. Entonces ustedes tienen que pedirle permiso a los autores o a la persona o a la entidad que maneja los derechos de los autores, el derecho autoral, que por lo general puede ser un editor musical o un publisher, y además tienen que pedir derecho para el
el derecho fonomecánico, tienen que pedir permiso para usar el disco, ¿no? El álbum o el archivo WAV, en fin. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante la supervisión musical, la sincronización legal. Ahora, hay un asunto muy importante y es que acuérdense que todas las licencias que operan dentro de los videojuegos son para uso doméstico. Cuando uno compra un videojuego, por ejemplo, para una consola tipo PlayStation o una consola tipo Xbox, ¿cierto? 360, pues la música que viene sincronizada en el cartucho, bueno, en el formato, perdón, pues ya ya tiene una licencia de uso doméstico, entonces se le paga al artista una vez y ya, ¿vale? Ya ustedes pueden usar y jugar tranquilamente con su juego cuantas veces quieran, porque son licencias de uso doméstico, ¿no? Así como cuando uno compra, qué sé yo, un DVD de una película, lo que sea. Ustedes lo pueden reproducir cuantas veces quieran, pero en el caso de un videojuego que opera, por ejemplo, con sistemas Wi-Fi o que opera, por ejemplo, en sincronización con plataformas tipo Pandora. Pandora es como una plataforma tipo Spotify y recordemos que ese es el caso de Grand Theft, en donde ustedes como usuarios se meten al carro, ¿cierto? Y ustedes en el radio del carro pueden programar la música que ustedes quieran, ¿no? Por lo general, recordemos que tanto Xbox como PlayStation, muchas vienen con esta aplicación pues de Wi-Fi, ¿cierto? Y ustedes pueden en tiempo real poner su propia banda sonora. Entonces, desde esa perspectiva se puede personalizar el juego, se pueden personalizar las emociones, las necesidades conceptuales y sonoras de lo que uno quiere. Entonces, es muy interesante porque Pandora, pues obviamente para ser artista que quiere tener su música en un upload de una plataforma, pues ustedes tienen que tener todo legalizado, ¿no? Su música tiene que estar registrada en copyright, ustedes tienen que tener registrado el derecho fonomecánico y pues ustedes pueden poner su canción en una plataforma tipo Spotify o tipo Deezer o tipo Pandora y de manera que pueden correr con la suerte de que algún usuario encontró su track, ¿cierto?, en Pandora y lo sincronizó con el juego en tiempo real. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Recordemos que juegos como Grand Theft también tienen la posibilidad de sincronizar sonidos de emisoras, ¿cierto? Y programas de emisoras con noticias reales. No solo las que existen en la ficción del videojuego, sino con emisoras en tiempo real y escuchar las noticias mientras ustedes manejan el radio, entonces manejan el carro. Entonces, desde esa perspectiva, claro, ahí la manera legal es que la música que ustedes sincronicen pues esté en cualquier plataforma tipo Pandora, que es la más común, donde más se sincronizan canciones para videojuegos en tiempo pues real vía Wi-Fi, vía inalámbrica, y pues desde esa perspectiva al autor le llega una regalía por esa reproducción. Eso es lo interesante de ese videojuego, que los autores reciben regalías ahí en tiempo real, ¿cierto? Muy diferente a lo que sucede cuando ustedes compran pues el casetcito tipo Nintendo, que uno metía el cassette y ya, listo, jugaba, ¿cierto? Pero ya con esto que es Wi-Fi y que opera con la programación que está en el World Wide Web, pues sencillamente se están generando regalías para los artistas. Entonces es un mundo nuevo, es un mundo muy interesante y esa prácticamente es la actualidad, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna reflexión? ¿Todo está claro con relación a lo de los videojuegos? Y a estas nuevas... ¿Tiene alguna duda sobre la música que va a incorporar en su videojuego en el caso de que no sea propia de los integrantes del equipo? Bueno, lo que puede llegar a pasar si el proyecto sigue avanzando o si, por ejemplo, se reproduce una jugada de su videojuego en YouTube. Está bueno asesorarse, ¿no? También, Sí. quizás no ahora porque es como desperdiciar energía que tenemos que poner en otra cosa, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Vos, Andrés, ¿sabés de algún lugar donde, bueno, tanto en Latinoamérica, en Colombia más específicamente, o en Argentina, uno pueda dirigirse como para asesorarse mejor sobre estas cuestiones de la propiedad intelectual y ya más o menos tener un par de frentes cubiertos? Claro, mira, en todas, a ver, nosotros en Colombia tenemos una asociación que se llama ACODEM, que es la Asociación Colombiana de Editores Musicales. Esto quiere decir que es un editor musical es un publisher,
¿cierto? Que maneja el catálogo de varios artistas y ahí tienen la información de todos los artistas pues del mundo que tienen publicaciones. Lo mismo sucede en Argentina, en México. Hay varias especies de Acodem, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre de la de Argentina, pero yo te busco, yo te investigo, porque uno manda un email, ¿cierto? A Acodem, por ejemplo, en el caso de querer un artista al que uno también le pueda hacer seguimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, no sé, yo quisiera sincronizar una canción de los Babasónicos en mi videojuego. Entonces tendría que pedirle permiso al publisher para que me dé el derecho autoral y a la compañía discográfica para que me dé el derecho fonomecánico, ¿no? Claro, Y sencillamente sí, 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 sí. ellos te cobran un rubro, te dicen, listo, Exacto. ¿cuál va a ser la difusión de su juego? Uno dice, ¿es un juego para jugar en celulares o es un juego? Entonces ellos hacen una especie de matemática, dicen, bueno, pensemos que su juego se va a reproducir 1 millón de veces, tal. Ellos sacan unos cálculos y le dicen, mire, la sincronización de la canción con el derecho autoral y el derecho fonomecánico le puede costar, qué sé yo, $10.000. Te estoy dando un precio muy vago. Y eso quiere decir que tú puedes sincronizar la canción de los Babasónicos en el videojuego, ¿vale? Claro. Pero ahora, eso tiene muchas variables, porque te pueden cobrar más si la canción es de las más famosas de ellos, o menos si es una canción que no es tan famosa. Entonces, obviamente la persona más indicada, obviamente es un abogado del entretenimiento. Sí. Hay abogados especializados en derecho de autor, pero digamos que si uno, por ejemplo, sabe que el artista está en Acodem, en la Asociación Colombiana de Editores, y que está firmado con una compañía independiente que está dentro del catálogo de Acodem, entonces uno hace eso sí toca hacer una investigación de saber cuál es la disquera, cuál es el publisher del autor, o si el autor no tiene publisher, hay que pedirle permiso a los autores, ¿no? Hay autores que pueden o no estar de acuerdo, dicen, oiga, no me interesa que mi música suene ahí, o sí me interesa porque eso me genera más fans, ¿no? Que es lo que vemos hoy en día con estos juegos en donde sincronizan reggaetón y sincronizan música también de la industria mayorista para lograr más fans y más adeptos al juego. Entonces, desde esa perspectiva, hay que consultar con el publisher, la disquera, o con una asociación que tenga estas dos informaciones. Y por otra parte, con un abogado del entretenimiento. Cuando tengan dudas, yo hago eso también. Yo he sido supervisor musical de series de televisión, de películas, de videojuegos también. Entonces, por ejemplo, yo he hecho, digamos, mi experiencia con esto de la sincronización ha sido más a través de la plataforma de Wi-Fi, ¿cierto? A través de la plataforma Pandora, con sincronizaciones en Xbox y en PlayStation, ¿vale? Entonces, claro, cualquier duda que tengan con derechos de autor y todo, pues cuenten conmigo. Y como les digo, hay reciprocidad entre todas las asociaciones que hay en toda Latinoamérica, Chile, Argentina, y todos hacemos parte del Código de Ginebra, que es el código que reúne toda esta información de derecho de autor a nivel de algunos países europeos y de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, mira, Kurara Himura, hoy a las 6 en Argentina va a hablar genial, súper, muchas gracias por esa información. Eso es lo que necesitamos también, estar pues conectados con toda esa info. Acá está, bueno, Sadaik, como menciona Lea, y bueno, también está la posibilidad de utilizar música libre de derechos. Acá Kurara comparte una página. Esa es la otra, ¿no? Como sí. Evitar todo tipo de contiendas. Si no sabemos qué es lo que puede pasar, pero bueno. Claro, sí, sobre todo que en el momento, por ejemplo, ustedes cogieron una canción de alguien famoso, nunca pidieron permiso, pero la usaron para un pitch y resulta que se potenció el negocio. Claro. Y en el pitch lo que más les encantó fue la banda sonora también con la acción. Sí. Entonces luego, licenciar eso es costoso. Y si lo montan en YouTube, pues lo peor que puede pasar es que nada, lo bajan en el tráiler, pero no creo que pase a mayores. Ya si ustedes montaron el tráiler y generó más de 1 millón de reproducciones, 8 millones de views y de fans, pues como fue el caso que le pasó al juego colombiano nuevo, ¿no? Obviamente pues legal en todos sus sentidos, en todos sus aspectos. El juego colombiano que se estrenó hace poco, aquí les pongo, se llama World War Dog. Tuvo cualquier cantidad de millones de reproducciones, es un juego para celular, creo, y fíjense, lo montaron una tarde y a la hora ya tenía un resto de descargas y views. Entonces eso mismo le puede pasar a un tráiler.
Entonces lo mejor es tratar no sé, usar música del amigo, de la banda del amigo también, empezar por ahí. Y pues igual, cualquier duda que tengan, súper a la orden. Wilson, Andrés, de pronto nos puedes dejar tu información, por favor. Claro, sí, claro, vamos a estar en constante contacto y claro, te doy mi información para que la tengan, ¿vale? Juan Camilo Albarracín Sánchez, sí, un sitio web. Bueno, por ejemplo, una agencia, por ejemplo, cuando ustedes quieren ya un tema internacional, hay una agencia en Estados Unidos que opera de manera recíproca con todas las sociedades colectivas y publishers del mundo, que es The Harry Fox Agency. Y ahí pues ustedes pueden buscar la canción que quieran, una canción de los Beatles, dijeron quiero esta canción de los Beatles en mi videojuego, mandan la canción, especifican y explican cuál va a ser la función, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser la duración de la canción en el videojuego, porque a veces si ustedes van a coger un loop no va a ser tan costoso como tener toda la canción completa en el videojuego, ¿vale? Entonces de alguna u otra manera es clave saber la duración y el objetivo y con base en eso les cotizan. Andrés Valero. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Tienes sugerencias sobre en qué caso es mejor sincronizar música o hacer música original para el videojuego? Andrés, yo siempre recomiendo, hagan música original. Si ustedes están haciendo de alguna u otra manera una historia original, una sinopsis original, una programación original, chévere que puedan tener música original en la medida de lo posible. Que el presupuesto no vaya a ser un problema a la hora de tener música original. Entonces, digamos, bueno, hay otro punto, Andrés, igual que hay muchos videojuegos que quieren salir en la industria mayorista con toda, agarrar a todos los fans posibles. Entonces, claro, en ese caso, pues contratan a un supervisor musical que dicen, oiga, no, pues cojamos todos los éxitos de Metallica, como Guitar Hero, ¿no? Es el caso de Guitar Hero, en donde hay un supervisor musical, pues claro, cogen la guitarra en Estados Unidos tiene una importancia dentro del repertorio del rock, entonces claro, y en el heavy metal es muy importante. De alguna u otra manera sacaron Guitar Hero con esa, digámoslo así, ideología de tener virtuosismo en la música que está acompañando el juego, y pues ahí hay un resto de música de grandes guitarristas o de grandes bandas en donde la guitarra es un protagonista importante. Entonces, en ese caso, sincronizar música sería muy buena opción. O como menciona, por ejemplo, Laura, hay muchas compañías que otorgan copyright commons, ¿no? En donde dejan descargar la música de manera gratuita y la puedes usar tranquilamente de manera gratuita en tu videojuego. Sencillamente das los créditos. Pero no hay nada como hacer música original, me parece muy chévere, ya sea acústica, electrónica, en fin. Nicolás Mateo, listo. ¿Y qué herramienta? Bueno, para hacer música, listo. Entonces yo creo que podemos pasar a la parte como de, bueno, ahora les quería mostrar, si quieres, ¿sabes qué, Nicolás? Voy a ponerles una última referencia de realidad virtual de un proyecto que les mencioné en uno de los primeros talleres. Es un proyecto muy bonito y ya te doy la información sobre ya qué herramientas técnicas empezar a usar en audio para videojuegos. Entonces les quería mostrar esta última referencia que se llama The Enemy, que hace un reportero gráfico, es fotógrafo, un reportero de guerra. Entonces el tipo desarrolla un proyecto increíble de realidad virtual, interactivo claramente, que consiste en, digamos, ustedes saben que en el Oriente Medio está todo este problema de la frontera de Gaza entre Israel, Palestina. Entonces él llegó a la conclusión de, bueno, esta gente no puede negociar, los palestinos no pueden ir a Israel, los de Israel no pueden ir a negociar con los de Palestina, en fin, por todas estas cuestiones políticas, ideológicas. Entonces el tipo se inventó un entorno de realidad virtual para que en la virtualidad se sienten a conciliar. Entonces fíjense cómo la tecnología, la interactividad también puede solucionar cosas ya muy profundamente históricas, políticas, y pues todo a raíz como de la interacción, del audio, del entorno del diálogo, ¿no? Entonces, pues les voy a poner la referencia del website para que lo vean, me parece un proyecto súper interesante, que es interactivo, emocionante también y políticamente activo, ¿no? Como lo podemos ver en las noticias. Es un proyecto de Karim Ben Khalifa, se llama el fotógrafo. Entonces, pues les voy a poner el website y quiero mostrarles aquí el proyectico, el tráiler.
proyecto muy conmovedor, muy actual, o sea, digamos que nosotros también con las nuevas tecnologías, con la interactividad, con los videojuegos, con la realidad virtual, la realidad aumentada, podemos de verdad conmover al mundo o hacer esfuerzos por mejorar el mundo. Y pues ahí va todo lo que ustedes mencionaban en los primeros dos talleres, ¿no? Como aprovechar también este taller como para salirnos de esa línea comercial, de esa línea de que todo tiene que ser impacto con un videojuego, con la experiencia, y cómo a través de estas nuevas tecnologías podemos como conmover a la gente. Entonces, les voy a copiar aquí el website para que lo tengan y lo puedan apreciar como material de estudio. Bien, ¿listo? Obviamente yo sé que el enfoque de esto no va a ser realidad virtual, pero pues muchos de los parámetros que manejamos en videojuegos y en sonido y en música para videojuegos están relacionados con el VR. The Enemy. ¿Vale? Entonces yo les estaba comentando que hay unos softwares pues muy comunes, ¿cierto? Ustedes obviamente programan la mayoría de todos, me imagino que en Unity. Daniel me dijo ayer que también algunos trabajan en Unreal, que son ya plataformas pues, de alto nivel, profesionales, actuales. Entonces, desde esa perspectiva, la plataforma, digamos, la que yo siento que ahorita pues es clave tanto para importar sonidos, para diseñar, para procesar, para exportar a código, pues es el software WWise. Ahora, Nicolás, de todas maneras, uno puede hacer la música y el sonido, ¿cierto? En los softwares tradicionales de edición de audio como Pro Tools, como Replay, que son softwares, Replay es gratuito. Hay otros softwares como SoundForge, ¿no? En donde tú puedes grabar, editar, mezclar música, mezclar sonidos, esculpir un sonido, por ejemplo, arreglar el diálogo, el ataque, hacer efectos de pitch, acortar la duración de onda, en fin. Pero desde esa perspectiva, el software como más actual, ¿cierto? Es el WeWise, pues es uno de los más interesantes. Puedes descargar de manera gratuita. Ya te voy a poner el website. Y tú puedes tomar los tutoriales, Nicolás, de manera gratuita. No necesitas pagar por a menos que necesites un certificado. Pero en el WeWise pues se está haciendo también mezcla para Atmos, se está haciendo diseño sonoro, se está haciendo performance. Hay muchos compositores que hoy en día llevan el software al teatro con todo el computador y pues lo ejecutan en vivo. Pero de todas maneras, para procesar audio, los softwares más y grabar y todo, pues Pro Tools es como de las mejores plataformas, ¿vale? E igual Logic, ¿cierto? Live, Max MSP es como mis favoritos como para hacer interactividad, pero específicamente para videojuegos y para poder exportar a código, obviamente el WeWise, ¿no? WeWise, recordemos que es un software, un middleware, lo que se llama middleware, ¿no? Que está entre toda esta, digámoslo así, transición entre el software que te permite procesar y diseñar con audio y el software que te permite exportar para que lo integres a Unity, ¿vale? Ahora, recuerden que en el año 2000, sí, Pure Data es como MaxMSP, pero gratuito, exacto. Y es un software interactivo. Pero ahora hay otro asunto muy interesante. A mí por ejemplo, yo a veces trabajo con el Audio Listener. Si recuerdan, en el año 2011 las primeras versiones de Unity traían Audio Listener. Y el Audio Listener era muy chévere porque uno podía montar ahí los layers, uno podía montar ahí pues toda la infografía, uno podía diseñar el ataque, cambiar parámetros, por ejemplo, de longitud de onda, ponerle efectos, y pues el Audio Listener ya estaba integrado con el Unity, pero hoy en día pues ya está este software que es independiente y como te digo, es un middleware que puede operar y es fácil. Yo creo que ustedes entre esta semana y la que viene y el día que tengan pues la exposición de sus proyectos, yo creo que ustedes se lo pueden aprender a usar. Es un software en donde uno importa sonido, uno genera librerías, ¿cierto? Y genera jerarquías. Entonces, de alguna u otra manera, uno va coleccionando sonidos, diseñando. Digamos, es un software muy chévere para hacer una librería de sonidos, ¿cierto? Para el Foley, para los efectos. Ahí uno puede hacer diálogos. Y es un software, hay una compañía canadiense que es el software estrella. La compañía se llama Ubisoft. Y aquí pues trabaja una gran amiga mía con la que hicimos mucho diseño sonoro para películas y televisión. Y pues ella ahorita se dedicó específicamente al audio y a los diálogos, ¿no? de juegos. Entonces les quiero mostrar
uno de los proyectos que hace Ubisoft. Me parece chévere que vean el tráiler de este videojuego que ya, ya parece una película, sí, es una locura. El juego se llama Assassin's Creed. La compañía está en Canadá. Entonces veamos este tráiler para que vean esto, ¿no? Pues ya está a la altura de trailers como The Last of Us, ¿cierto? Con música de Gustavo Santaolalla, el compositor argentino, con películas, pues con videojuegos ya como, pues, como con todo este entorno ya cinematográfico que pues hombre, me parece súper interesante. Ya les copio aquí. A ver, Assassin's Creed. La diseñadora sonora se llama Naila Burney. Quiero también referenciarles a otra gran mujer que ha explorado mucho el tema de los videojuegos y del sonido y la música para videojuegos aquí en Colombia, que se llama Adriana Alvear Ahumada. Y bueno, si quieren ver el tráiler, hay un ratico para que vean pues toda esta noción del diseño sonoro de lo que se puede hacer en WeWise y en Unity, asociado con, bueno, específicamente, sí, y Unreal, más que todo. Pero hay otro software que también de pronto les puede interesar, es un software que se llama Fmod. Aquí se los voy a copiar también. Otro software para diseño de audio. Este se llama Fmod. ¿Vale? Entonces es una especie de WYs, ¿no? Que sirven para diseñar, para hacer librerías y para exportar a código, que es lo que nos interesa para cuando sincronizamos con Unity, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, acuérdense que lo chévere del sonido y de la música para videojuegos es que los sonidos de la naturaleza también, el field recording que ustedes puedan hacer con sus celulares o con grabadoras tipo Tascam también les pueden ser muy efectivos, ¿no? Uno puede hacer sonido también, no necesariamente con el Mega Studio, y eso después pues lo pueden, ustedes ya tienen su biblioteca de sonidos, siempre que viajen graben con su celular. Hoy en día los celulares tienen buenos micrófonos, si ustedes graben el Foley, graben el sonido, no sé, y eso todo luego lo pueden procesar, filtrar. Recordemos que en el sonido hay 3 parámetros básicos, ¿no? La frecuencia, la duración y el volumen. Pero por otra parte tenemos algo muy importante que es el envolvente sonoro, el ataque, el decay de ese ataque, la caída del ataque, el sustain y el release, ¿no? La muerte del sonido. Y eso pasa con cualquier sonido de la naturaleza. Attack, decay, sustain y release. Lo anterior, el envolvente sonoro, ¿no? Y con eso ustedes pues ya tienen una noción de lo que filosóficamente y técnicamente y conceptual y estéticamente pueden hacer de un sonido, ¿no? Esas son las fases del sonido: attack, decay, sustain y release. Y ustedes con ese pensamiento a cualquier sonido de la naturaleza, cualquier sample. Recordemos que además de los microprocesadores que permiten reproducir sonidos MIDI o sonidos sintéticos, también hay microprocesadores hoy en día, o procesadores o chips, ¿no? Perdón, chips, que ya permiten samplear, ¿no? Usar frecuencias, no sé, ustedes quieren grabar el sonido de un carro, del motor, de cómo prender, cojan su propio, el auto de un familiar, o si tienen auto, ustedes sampleen el auto, lo que sea, prendan el motor, y ese sonido a ustedes les puede servir para reproducirlo, para cambiarle la altura, la duración. Entonces eso se llama samplear, ¿no? Y pues recordemos que los chips de los procesadores pues tienen esa capacidad. Por otra parte, cuando hablamos de sonido, hablamos de vibración, ¿cierto? El sonido es vibración. Y sus facultades son la frecuencia, la duración y el volumen o la potencia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ustedes pueden coger cualquier sonido, si tienen en su casa un pequeño sintetizador, una organeta de esas Yamaha,
Casio, lo que sea, sampleen ese sonido, procesenlo, ustedes pueden crear sus propios sonidos, ¿no? Sampleando, manipulándolos ahí con los efectos del DAW Wise o con el Pro Tools. Hay un software gratuito para editar audio que se llama el Audacity, que ese es muy básico, pero muy efectivo. Es un software muy fácil de usar, gratuito, ustedes pueden grabar ahí. Y, por ejemplo, el Unity, cuando yo he exportado música o tracks o sonidos para sincronizar con Unity, ¿cierto? Ya exportados a código, siempre he trabajado este sample rate a 48, perdón, kilohercios y a 16 bits, ¿no? Ese es como el estándar mínimo, incluso también en video digital se usa. El audio puede estar a sample rate de 48 kilohercios y 16 bits de cualquier audio de sonido o de música, pero recordemos que hoy en día y con todo esto del Atmos, uno puede usar otras ratas de sampleo como de 96, en fin, 192, y eso quiere decir que el ancho de banda, los samples, el sonido va a ser más definido, va a tener mayor profundidad o resolución con relación a los bits que le pongamos, ¿no? Hoy en día, pues, el cerebro humano es capaz de percibir 24 bits, ¿no? Diferencias entre resoluciones o profundidad de sonido de 16 bits a 24 bits, por ejemplo. Entonces, pues, estos ya son asuntos técnicos, ¿no?